En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, verso 22 al 30. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero, entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, ¿qué tal, querida familia en la fe? Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Estamos nuevamente con ustedes. Gracias a Dios que Él nos permite el don de la vida, el regalo maravilloso que el Señor nos ha concedido a cada uno de los que hoy tenemos esa dicha, tenemos ese privilegio de escuchar el Evangelio de este día. Sí, quiero hacerles una invitación y quiero saludar también a nuestra hermana Nancy Castillo Marín, hasta Chile. Saluditos y bendiciones, querida hermana. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia, que Dios bendiga su trabajo, que el Señor lo acompañe donde quiera que usted esté o que vaya a su trabajo, ¿sí? Invitándolo siempre a seguir compartiendo la palabra del Señor, a seguir regando esa semilla, ¿sí? A seguir haciendo esa invitación a todos aquellos que necesitan también de este pan espiritual. También a nuestro hermano Fidel Cóndor. Muchas gracias, querido hermano. Gracias por la oración. Que el Señor Todopoderoso bendiga su vida, su familia, su trabajo, su camino a donde quiera que usted vaya. Gracias por su oración, pues también nosotros lo estaremos poniendo en nuestra oración a todos ustedes, suscriptores y no suscriptores de este canal. Pues para los que no se han suscrito, les hacemos esa invitación a que se suscriban, a que nos apoyen en este gran proyecto de Dios, de llevar esa semilla de la palabra de Dios a todos los demás, invitándolos a suscribirse, a activar la campanita, a dejarnos un me gusta y a dejarnos un comentario, a ver de qué país nos ven para así poderlos saludarlos. Recuerde usted que la invitación que el Señor nos hace es para todos, y hoy, especialmente en este Evangelio, el Señor nos viene a enseñar qué debemos hacer. El Evangelio de San Marcos, capítulo 3, verso 22 al 30. Hoy el texto del Evangelio que hemos oído, que hemos escuchado, dice que hay una advertencia. Oiga bien, hay una advertencia para los que son desobedientes, para los que son rebeldes a la palabra del Señor. Solo para los que son rebeldes, solo para los que son desobedientes, porque para los que son creyentes de la palabra de Dios, hacen el esfuerzo de obedecer, de poner en práctica la palabra de Dios. Y esos son ustedes que están escuchando la palabra del Señor día a día, fieles a la palabra de Dios. Sé que es una lucha, claro que sí, yo lo sé.
Claro que no es fácil abandonar las cosas de este mundo por agradecerle a Dios, por darle las gracias a Dios, ¿sí? Por practicar la palabra de Dios. Eso no es fácil, los comprendemos. ¿Han escuchado? Unos conocedores, fíjese bien, unos conocedores. ¿Quiénes eran? Ustedes lo escucharon. ¿Quiénes eran esos conocedores de la Escritura? Lo dice San Marcos, capítulo 3, verso 22. Unos maestros de la ley, conocedores de la Biblia, conocedores de la ley. Eso que se dicen ser conocedores de las Escrituras. Dicen estudiar las Escrituras, pero han sido rebeldes, desobedientes, fíjese bien, porque no reconocieron a Jesús. ¿En qué mente cabe de decirle a Jesús que tiene un demonio? ¿En qué mente? ¿Qué clase de cristiano podemos ser cuando nosotros decimos que Jesús está endemoniado? ¿En qué mente cabe? ¿En qué cristiano existe eso que puede estar en contra del Señor? Hoy hay muchos que están en contra. Fíjese, estos maestros de la ley decían, tiene un demonio, maestros de la ley, pero entre más estudio tienen, más ignorantes son para las cosas de Dios. Y es por eso que hoy empezamos el Evangelio desde el verso 28, empezamos por el último para llegar a lo primero. Y dice, en verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnie al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían está poseído por un espíritu malo. Vamos a la referencia de San Marcos 3:28, es San Mateo, capítulo 12, verso 32. Vean cómo dice Mateo. Con este evangelio vamos a ver la doctrina de los adventistas que dicen puras mentiras. Oiga cómo dice San Mateo 12:31, vamos a tomar 31. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnie al Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Fíjese bien. San Mateo dice que el que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. La doctrina de los adventistas dicen que el cielo es aquí en la tierra y cuando una persona muere se acaba todo y no van a rendir cuentas. Pero ¿qué dice San Mateo? ¿Qué dice San Mateo? Dice que al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Entonces, con esta enseñanza nosotros tiramos por el suelo la doctrina de los adventistas, porque ellos dicen que cuando una persona se muere se acaba todo. Dicen que el cielo es aquí en la tierra, ¿sí? Y dicen que cuando morimos se acabó todo y no vamos a rendir cuentas. ¿Qué es la muerte? La muerte es el paso a la otra vida, ¿sí? Eso es la muerte. ¿Por qué nosotros tenemos que morir? Tenemos que morir porque la muerte es el paso a la otra vida, la presencia del Padre. Y eso, fíjese bien, lo dice el Señor. Por eso dice que ese pecado no será perdonado
ni en esta vida, ni en la otra. ¿Sí? Así lo dice el Señor, y por eso San Pablo en su carta a 2 de Corintios capítulo 5 en su verso 1 nos dice: sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Porque San Pablo nos dice que allá en el cielo hay un lugar, y que por eso Cristo se adelantó para ir a prepararnos un lugar, y que cuando ya ese lugar esté preparado para cada uno, Él va a volver a traernos. Entonces, con esto nosotros tiramos por el suelo esa doctrina de los adventistas, esa doctrina que es una mentira, esa enseñanza que es mentira, cuando ellos dicen que el cielo es aquí en la tierra, y mucha gente anda creyendo en eso. Por eso el evangelio de ayer que escuchábamos, San Lucas investigó cuidadosamente todo lo que recibió, fíjese bien. ¿Y qué es lo que hoy estamos haciendo nosotros? Nosotros, hay muchas personas que no investigan. Hay muchas personas que le dan una enseñanza y ya van atrás de ellos. ¿Por qué Jesús nos invita a prepararnos? ¿Por qué el Señor nos dice que debemos prepararnos? Porque debemos investigar. Cuando alguien nos enseña, nos lleva una enseñanza, debemos de investigar primero. Eso hizo San Lucas. San Lucas recibió esa palabra, recibió esa enseñanza, pero él se puso a investigar, a indagar, ¿sí? Y cuando todo estaba correctamente claro, él empieza a escribir. Es la invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. El evangelio que hemos oído nos dice que hay una advertencia y nosotros no creemos en eso. Nos dicen que hay una nueva vida allá en el cielo, y que por eso cuando morimos es cuando pasamos a la otra vida. Es un paso hacia la otra vida. Y es por eso que hoy San Mateo 12 nos dice en el verso 31 para adelante, al siguiente dice: por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Así que, si aquí en esta vida nosotros no nos arrepentimos, nosotros no obedecemos al Señor en su palabra, nos quedaremos con ese pecado. No creer, fíjese bien, al portador del Espíritu Santo, quien es Cristo Jesús, y que ellos desconfiaron, no creyeron, fíjese bien, no reconocieron a Jesús. El pecado de los maestros es no reconocer a Jesús. Y por eso Jesús les llegó a decir que el que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Y dice el Señor: planten ustedes un árbol bueno y su fruto será bueno. Planten un árbol dañado y su fruto será malo, porque el árbol se conoce por sus frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Entonces es la invitación que nosotros tenemos que ver qué clase de enseñanza, qué clase de doctrina nos lleva todos aquellos que nosotros encontramos que van enseñando, que van predicando. Hay muchos que andan por ahí predicando, enseñando, pero que es una doctrina de hombres, es una enseñanza de hombres. Y de eso debemos de cuidarnos. De eso debemos nosotros de prepararnos para no caer en ese pecado. Ese pecado es no reconocer a Jesús, pecar contra el Espíritu Santo, que no será perdonado,
ni en este mundo, ni en el otro. Por eso Jesús les dijo: raza de víboras, si ustedes son tan malos, ¿cómo pueden decir algo bueno? La boca siempre habla de lo que está lleno el corazón. El hombre bueno saca cosas buenas del bien que ha guardado dentro, y el que es malo de su mal acumulado saca cosas malas. Yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta. Oiga bien, el Señor dice: raza de víboras. ¿Cómo nosotros, siendo malos, podemos dar buenos ejemplos? El Señor dice que no. Si ustedes son tan malos, ¿cómo pueden decir algo bueno? La boca siempre habla de lo que está lleno su corazón. Si su corazón está lleno de la palabra, está lleno de la sabiduría de Dios, va a hablar cosas buenas. Pero si su corazón está lleno de odio, de egoísmo, de rencor, de avaricia, de codicia, toda clase de pecado, eso es lo que va a hablar sus labios. Por eso el Señor dice: planten un árbol bueno y su fruto será bueno. Planten un árbol dañado y su fruto será dañado, será malo, porque el árbol se conoce por sus frutos. Y en eso lo estamos viviendo en nuestra familia. De nosotros depende acercarnos de Dios o alejarnos de Dios. Si nosotros nos acercamos, nuestra familia va a tener esa luz, esa enseñanza. Pero si nosotros nos alejamos, nuestra familia se alejará también. Plantar un árbol bueno, acercarnos a Dios, traer la palabra de Dios a nuestra familia, compartir con ellos el Santo Rosario, cantar con ellos, enseñarles a ellos las Sagradas Escrituras. Eso es plantar un árbol bueno, porque dará frutos buenos. El árbol malo es aquel que es rebelde, que es desobediente a la palabra y no puede llevar cosas buenas a su familia. El Señor nos invita, por eso dice: yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de cualquier palabra difamatoria. Tus propias palabras te justificarán, y son tus palabras también las que te van a condenar, te harán condenar. Según nuestro conocimiento, según nuestro deseo, según nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, sé que cuesta, sé que no es fácil. Desprenderse del mundo no es fácil. De la codicia, de la avaricia, eso cuesta, eso lo entendemos, lo comprendemos. Pero para poder servir a Dios tenemos que desprender. Tus propias palabras te justificarán, y son tus propias palabras las que te harán condenar. Por eso el Señor dice que hay una advertencia para aquel desobediente, aquel que se rebela en contra del Señor, aquel que no cree en la enseñanza del Señor. ¿Sí? Hay una advertencia. Ese pecado no será perdonado ni aquí ni allá en el cielo. ¿Y cuál es ese pecado? Lo dice San Juan capítulo 20, verso 21. En el Evangelio de San Juan capítulo 20, verso 21 nos habla sobre el perdón de los pecados. Dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les será retenido. Ese es el pecado que no será perdonado. El pecado es que los maestros no reconocieron, no obedecieron al Señor. ¿Sí? No reconocieron. Por eso el Señor dice: a quienes ustedes descarguen o a quienes ustedes perdonen de sus pecados serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos, dice el Señor. Y por eso no creyeron en el portador que dice San Lucas. San Lucas capítulo 17 nos enseña sobre el portador del Espíritu Santo, cuando aquellos 10 leprosos, fíjese bien, se acercaron a Jesús. San Lucas capítulo 17, verso 11, pero vamos a leerlo en el verso 13. Y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros.
Jesús les dijo, vayan, preséntense a los sacerdotes. Vean ustedes, el portador de la misericordia de Dios los envió a presentarse a los sacerdotes para que recibieran el perdón de los pecados. Y eso es lo que hoy la iglesia nos invita, a que nosotros reconozcamos la enseñanza y obedezcamos al Señor, que necesitamos ser purificados, necesitamos ser limpiados de lo que dice Isaías. Isaías en su capítulo 1, en su verso 18, dice, vean la gran misericordia de Dios, vean el portador de la misericordia de Dios, Jesucristo, que envía a los 10 leprosos al encuentro del sacerdote, a presentarse a los sacerdotes. Y ven que dice Isaías 1:18, dice, ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. La misericordia de Dios. Pero ¿cuántos no se han rebelado contra el Señor? Fíjese, ¿cuántos no están viviendo la rebeldía? Y primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice que la rebeldía es un pecado ante Dios. Por eso, día a día se lleva esa invitación para todos aquellos que se han alejado, que se han dividido de la sana doctrina. El Señor cada día lleva una invitación para que vuelvan y que se reconcilien, para que así quedemos liberados. Dice Isaías, quedará blanco. Dice, serás liberado de tus pecados, dice Isaías 1:18. Ahora Yahvé dice, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Y oiga qué dice Primera de Samuel, que la rebeldía es un pecado para todos los rebeldes, para todos los desobedientes. Oiga, Samuel le contestó, ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio y la fidelidad más que la grasa de los carneros. La rebeldía es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Ya que rechazaste la palabra de Yahvé, Yahvé te echa de la realeza. ¿Es un pecado la rebeldía? ¿Cuántos no se han rebelado en contra del Señor? Si usted le dice sobre la enseñanza de la iglesia, ellos dicen que no, que Jesucristo no dejó ni una iglesia, que todas las iglesias son iguales. Si usted le habla de la confesión, no creen. Si usted le habla de la Eucaristía, dicen no, es una olea, dicen. Entonces, ¿qué pasa? La rebeldía no deja reconocer como lo hicieron los maestros de la ley. ¿Cuántos maestros hoy en nuestro tiempo no creen en la sana doctrina de Jesucristo? Y se enojan cuando uno les muestra con las Sagradas Escrituras. Se molestan, se enfurecen cuando uno les enseña a través de las Sagradas Escrituras. Por eso el Evangelio nos dice en el verso 22, Marcos 3:22, nos dice, mientras tanto unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, jefe de los demonios. Vean ustedes que esos maestros, viendo no quisieron ver, oyendo no quisieron oír, siendo maestros de la ley, conocedores de la palabra de Dios, conocedores de la Biblia, pero no aceptaron al Señor de lo que les enseñaba. Y para que no nos dejemos arrastrar, debemos estudiar las Escrituras. Y eso por eso
en el Evangelio de San Juan, nos dice, si nosotros queremos ser verdaderamente discípulos, oiga cómo dice San Juan capítulo 8, verso 31, para que no nos dejemos arrastrar, debemos estudiar las Escrituras, la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Oiga, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, a todos aquellos que creen en Jesús, oiga lo que dice el Señor. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Eso dice el Señor. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, ustedes serán verdaderos discípulos míos. ¿Usted quiere ser verdadero discípulo del Señor? Persevere en la palabra. Conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Y es por eso que el Señor hoy nos invita. San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en su capítulo 2, verso 1, dice, hermanos, no se dejen engañar, no se dejen confundir. Y eso, claro que eso va a pasar si ustedes perseveran en la palabra. No se dejarán engañar, no se dejarán confundir. Oiga cómo dice San Pablo en segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Dice, pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se asusten por manifestaciones del Espíritu. ¿Han escuchado ustedes? El Espíritu me habló, dice, en el sueño y me dijo, toma la palabra de Dios y vete a predicar. ¿Qué dice Primera de Juan 4:1? Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Así que tenga cuidado. ¿Qué dice? No, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. Hay muchos que andan diciendo y poniendo fecha qué día se va a terminar el mundo. Por eso, la invitación es a que usted investigue, estudie las Escrituras, escuche el Evangelio de cada día. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía. ¿Cómo ven ustedes? Primero dice, tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Primero tiene que producirse la apostasía. ¿Y cuál es la apostasía? Lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos, lo bueno que son algunos, que no son todos, dice que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Esa es la apostasía. Ser un apóstata, ¿sí? Dice, son aquellos que reniegan de la fe, reniegan de la enseñanza de Jesús. Y justamente ese fue el pecado de los maestros de la ley. No reconocieron a Jesús, no obedecieron al Señor, se burlaron de Él. Esa es la apostasía. Y por eso el Evangelio nos enseña de una invitación que nosotros debemos de tener. Por eso dice la carta de Tesalonicenses de Pablo, ¿no recuerdan que se lo decía cuando estaba con ustedes? Ustedes saben
¿qué es lo que ahora lo detiene para que solo se manifieste a su debido tiempo? La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene. Entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. Entonces debemos de tener cuidado a todos aquellos que andan enseñando una enseñanza humana. Por eso debemos investigar, por eso debemos prepararnos, porque recuerde que dice, está poseído, dice el Evangelio, está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie, les dice el Señor. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. Ustedes saben, cuando hay una familia dividida y ya no permanecen juntos, esa familia ya no puede subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas. Si no lo amarra primero, entonces podrá saquear su casa. El Señor nos invita a que nosotros nos acerquemos a la oración, pedirle al Señor esa fuerza, ese entendimiento, para que nosotros podamos comprender su palabra y armarnos de la armadura para poder enfrentar esos días de ese adversario, ¿sí? Del apóstata. Por eso, ya para ir finalizando, el Señor nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 13, en su verso 7. Es Hebreos capítulo 3, verso 7, dice, ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Dice así, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Hebreos 3:7. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo. Es la invitación que el Señor nos deja, porque San Pedro en su carta, en primera carta de Pedro, capítulo 5, en su verso 8, nos dice que debemos de tener cuidado. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, nos dice así, sean sobrios y estén vigilantes. Ojalá, dice Hebreos 3:7, ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Escuche qué dice el Señor en su palabra. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con sufrimientos semejantes. Dice, resístanle firmes en la fe, sean sobrios y estén vigilantes. Es la invitación que el Señor nos deja hoy a través de su palabra, recordándoles a ustedes, los que no se han suscrito, invitándolos a suscribirse a este proyecto de Dios y juntos llevemos ese evangelio, ese alimento espiritual a todas aquellas familias por el mundo. ¿Sí? Lo invitamos a suscribirse, a activar la campanita, a dejarnos un me gusta y a dejarnos un comentario desde donde usted nos ve para poder saludarlo en el próximo video. Que Dios los bendiga, que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee. Y nos encomendamos a la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.